Saludo a los que se integran recién, vuelvo a saludar a los que ya estaban presentes, les agradezco a todos su presencia. Vamos a iniciar la presentación de El volcán y el sosiego, una biografía de Gonzalo Rojas, cuya autora es Fabián Bradú. Le he pedido a Jaime Quesada, poeta conocido por todos, amigo de Gonzalo, amigo mío también, que sea el moderador de esta actividad. Agradezco mucho a Faride Serán, a Adriana Valdés, haber estado presente para presentar esta obra tan importante, y el Fondo de Cultura Económica les agradece a ustedes, a todos. Hemos intentado incorporarnos a este homenaje a Gonzalo Rojas, porque el Fondo de Cultura Económica, así como México es la morada de Gonzalo Rojas, el Fondo de Cultura Económica es el hogar editorial de Gonzalo Rojas, en consonancia con su acercamiento extraordinario hacia México y su cultura. Gracias a Fabián, que es la autora de esta impresionante biografía. Yo no creo, le decía a don Pedro Lastra recién, que haya un poeta chileno que tenga una biografía de este nivel, y él me corregía, y don Pedro es el maestro, me decía: yo no creo que haya un poeta latinoamericano que tenga una biografía de la calidad de la que tiene esta obra de Fabián. Así que, Fabián, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y a todos, aquí en la Sala de las Artes de esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile. Internacional como nuestro autor que hoy vamos a presentar a través de la biografía escrita por Fabián Bradú, aquí al centro de esta mesa, esta francesa mexicana, más mexicana que francesa, y ahora diría yo chilena, chilenísima, que conoció a Gonzalo Rojas precisamente en México, y desde entonces no lo dejó solo para venir a Chile, conversar con él en muchas oportunidades, entrar en su obra y en su vida, escribir, ¿no?, artículos y ensayos sobre la obra y la vida de Gonzalo Rojas, ¿no?, para mostrarnos las páginas tan vivenciales, tan certeras, tan realistas, diríamos, tan cargadas de lo cotidiano y además de lo sublime, en esta intensa y volcánica vida de Gonzalo Rojas. El volcán y el sosiego, algo ardiente y de ebullición en la vida de Gonzalo Rojas. Y el sosiego en Gonzalo Rojas, que anduvo en los ires y venires de un Chile y de una América cuesta arriba, o la casa es la América, como él llamaba, y el mundo que se le abre, ¿no es cierto?, y que regresa a Chile con todo ese mundo. O sea, ese sosiego de la reflexión, de la idea, del pensamiento, de la palabra en Gonzalo Rojas. Es un honor estar aquí en este homenaje para este joven, hombre joven que solo cumple 100 años. Efectivamente, le decía a su hijo que a lo largo, en las últimas 2 décadas, lo entrevisté muchísimas veces, era una persona clave al momento no solo de interrogar sobre el ámbito literario o el mundo cultural o sobre su poesía o sobre algún libro, era también una figura obligada al momento de la reflexión, al momento de requerir una mirada lúcida de un intelectual crítico, que no era un hombre de la adhesión total y que entonces sabía leer muy bien este país en sus claves, en su silencio y en sus omisiones. Gonzalo Rojas, el disidente. Cuando cumplió 86 veces, 86 traspasó el siglo XXI, pese al escepticismo que le embargó a los 80, siguió acumulando premios, es decir, enemigos en una comarca donde su obra, sólida como su estampa, para algunos sabía poco. Pero el autor de Contra la muerte, La miseria del hombre, del relámpago oscuro y de tanto más,
avanzaba raudo tras los zumbidos de poeta con voz propia en una carrera olímpica en el arte de nadar contra la corriente. Invoco este inicio de una entrevista que le hiciera el año 2004 para la revista Rocinante a propósito del Premio Cervantes, aplaudido en todas las comarcas, pero que despertó los demonios del resentimiento entre algunos locales y que titulé con su frase, comillas, Chile es un país envilecido por el miedo, cierre comillas, citada en esta magnífica biografía de Fabián Bardú. En El volcán y el sosiego, Fabián Bardú nos explica que Gonzalo Rojas advierte en el surrealismo la aceptación del principio de contradicción, como lo describiera en una carta de febrero de 1978 Octavio Paz, cuando lo asegura Gonzalo Rojas, comillas, que esa dualidad también se da en los románticos, pero no como juego de contraste, sino como tentativa de fusión. Y esto es lo que yo veo en tu poesía, le dice Paz, una afirmación brutal, desesperada, que engloba a la muerte y a la vida. En todo caso, más que antítesis, habría que hablar de paradoja, en el sentido de Kierkegaard, salto mortal de una orilla a otra, cierro comillas. Sobre esto explica Bardú que, comillas, a través de estos párrafos acerca de la contradicción, solo quise iluminar el título que di a la biografía, El volcán y el sosiego, retomando una confesión del propio poeta. Siempre funcionó en mí, en mi adolescencia, la imantación y el reclamo de dos polos, el volcán y el sosiego. Eran la médula de su talante, explica la autora. Gonzalo Rojas, un lafkenche vitalicio, hijo de su tierra, que defendió su marginalidad haciendo suya la frase de Apollinaire de que no hay bufón que no ande con la basinica en la cabeza, fue un hombre acostumbrado a la disidencia. El loco que necesita cumbre, como alguna vez lo definió Vicente Huidobro, apostaba, comillas, a los sembradores de libertad y solo pedía, como en su poema La palabra, comillas, un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. El 28 de enero del 2011, Gonzalo Rojas tuvo su primer infarto cerebral. Murió en la madrugada del 22 de abril de ese año. Gracias, Fabián, por este gran libro y gracias por este gran homenaje a este gran hombre. Muchas gracias, Jaime. Me da vergüenza que hayas nombrado ese libro en una mesa sobre Gonzalo Rojas. Realmente me da una vergüenza terrible, pero en fin, los pecadillos de todos. Pero en fin, quisiera centrarme en este libro. Yo pensaba cuando lo leía que era muy difícil la tarea que había emprendido Fabián Bardú al emprenderla tan poco tiempo después de la muerte de Gonzalo y con tanta polémica que todavía está tan viva. Encuentro que es un acto de notable valentía. Yo concuerdo absolutamente con lo que se dijo antes. Gonzalo es, por cierto, uno de nuestros poetas mayores y me alegra lo que dijo Julio Sao y en conversación también con Pedro Lastra, que esta biografía es algo excepcional en América Latina. Son muy pocos o no conozco realmente muchas biografías comparables. Como lectores, uno agradece los datos, los fragmentos de cartas, las fotos, los documentos. Configuran un horizonte afectivo y cultural de esa época que ya sentimos era otra. Aprendí mucho de la relación entre los poemas y las circunstancias vitales de Gonzalo Rojas. Muchísimas cosas que no sabía y que creo que nadie mucho sabe, o que teníamos en pedazos así de información distinta. Y eso le devuelve espesor a esos tiempos. Porque pasan los años y nosotros nos vamos quedando con una visión simplificada del pasado. Y restablecer las dificultades, las pugnas, las discusiones y las polémicas en que todos parecen excederse y equivocarse es volver a sentir la densidad de ese pasado. Las mujeres estaban en una especie de historia paralela y menor de la literatura, salvo que las empujara un Nobel, y las solidaridades eruditas se daban entre hombres, salvo algún prólogo que no escondía la admiración de un poeta por alguna belleza que además escribía.
Otro punto para pensar con los datos que nos brinda esta notable biografía. Yo quería hacer de esta biografía, que tiene tanto real material para trabajar y que es tan excepcional en Chile y en América Latina, también un punto de partida para discutir. Y creo que eso es a su vez un homenaje a una vida vivida en la pasión. Muchas gracias. Muy bien. Hay una frase que hoy, y debo, sobre todo después de las palabras de Jaime, recordar que decía Gonzalo, a modo de chanza, como muchas cosas que decía, pero que eran muy buenas lecciones de conducta, que es: no es para tanto, nunca es para tanto, ¿no? Entonces, sí, hice mi mejor esfuerzo para escribir esta biografía, pero vaya, hay otras también, o sea, yo creo que también tenía razón Gonzalo en decir, como dijo así en un momento, las mujeres son las que me van a leer, las que me van a saber leer, ¿no? Pues yo creo que tuve muy buena intuición en convocar a Faride y a Adriana para leer, bueno, no solamente mi biografía, sino dar su propia lectura del personaje y de la obra de Gonzalo. Pues sí, yo tengo una adicción a la obra de Gonzalo Rojas y me sorprende siempre, o sea, por más que puedo apreciarme tal vez de conocerla un poco más que otros lectores, me sigue sorprendiendo, me sigue despertando una curiosidad en cuanto a los mitos, a las ficciones hechas por propio Gonzalo sobre algunos episodios de su vida y de las que comentó, Adriana. Uno, quiero decir que sus ficciones eran mucho más divertidas que las mías, ¿no? Entonces, ese episodio al que refiere y que yo en ese libro, que me tragué todo el mito, y ese trataba del escape de Rostock, ¿no? Ahora, lo contaba como una novela de John le Carré, entonces, ¿cómo no dejarse seducir por esa palabra? Bueno, a mí a veces me asombra que no lo quieran tanto en Chile, cuando yo digo, bueno, si supieran cómo lo quieren en los países de habla hispana, en México, en España. América. En América. A nadie quieren Y mucho todo. en Chile. Y yo sé que hay gente que no lo quiere aquí, ¿no? Pues podía ser muy altivo con la gente que él no quería. Hay que decirlo y reconocerlo, pero cuando nos quería, vaya como nos quería, ¿no? Y eso es lo que de lo que han hablado la gente en la mesa anterior, los testigos también de su vida. Y pues, ¿con qué se paga eso? Con nuestro mejor esfuerzo, como decía Mauricio Electorat, ¿no? De que hagamos lo que el gobierno no quiere hacer, lo que… No voy a empezar a despotricar porque si no, no acabo. Pero hagamos las cosas, ¿no? O sea, si de algo nos sirve un ejemplo como el de Gonzalo, es haciendo y creyendo en lo que hacemos, ¿no? Bueno, si tienen preguntas o si ya empezamos la discusión ya de una vez, pero yo creo que tal vez también tenemos que desocupar ese lugar. Llévense la biografía, ¿no? Léanla y nos volvemos a citar para el diálogo, ¿no? Muchas gracias.